Aromática mayatichiri. Aski urukipan, taknitaki. Asquiruquipa yatichiri. Yurukipan. Waleki, takini. Suma urukipan. Wasitan Aymar arum uru aru. Yatekawim sarintaki puniñani. Como este Jaillita ñani. Ya vayan encendiendo sus micrófonos. Ya, takini. Maya, paya, kimsa. Upah kolilaja puninwa. Upah Upah puniwa. pumaja Hani puni utaniti. Ukamampi munata. Upah Kolilaha puniwa. Upah chimahanka puniwa. Hani puni utkaniti. Ukamampi munataha. Yakita puni unyihasta. Hachanyaki umunasitu. Hichaway saraway hewa. Tatetu hakaru sarhi. Hani puni utkaniti. Ukamampi munataha. Ya kita puni Unir unyihasta. Hachanyaki umunasitu. Hichaway saraway hewa. Tatetu hakaru sarhi. Hani puni utkaniti. Ukamampi munataha. ¿Cuál es que quitis Jayinta y Moni? ¿Alguien que quiera cantar? Naya yatichiri. A ver, Cuyaca Elizabeth. Elisenda yatichiri. Ok, Elisenda. Upah kolilaja puninwa. Upah chimahanka puninwa. Ani puni utkaniti. Ukamampi munataja. Upah kolilaja puninwa. Upah chimahanka puninwa. Hani puniu utkaniti. Ukamampi munataja. Llakitaki puniu uñhasta. Hachanyaki umunasitu. Ichaway saraway hewa. Tatitun hakarusarje. Hani puniu utkaniti. Ukamampi munataja. Llakitaki puniu uñhasta. Hachanyaki umunasitu. Ichaway saraway hewa. Tatitun hakarusarje. Hani puniu utkaniti. Ukamampi munataja. Paisuma yatichiri. Waliki, Cuyaca Elisenda. Hakunaxti. A ver, ¿han practicado números? ¿Esta canción se la saben? Sí. Isa, A ver, Jayinta ya taquen. A ver, acá me suena. Maya, paya, kimsa. ¿No ve? Ya, taqeni. Maya, paya, kimsa. Maya, Paya, kimsa, musiquesta, música, colita. Tohtapaqalqa kimsa kalkullatulqa. Maya, paya, kimsa, musiquesta, colita. Sohtapaqalqa kimsa kalkullatulqa. Ukamsasina kirkiñani, colilita. Acá
Ya, les falta practicar todavía. Ya, Walik. Ahora estamos con temas de números. Vamos a ver. Yo voy a decir un número y a cualquiera y ustedes me van a decir así en 3 segundos, me van a responder el número, ¿ya? A ver, Pirata Gregorio 22. Patunka, Payani. Patunka Payani. Ya, más rápido. A ver, Janet Angélica 54. Yo, Naya, Janet, El 24. Ah, es pesca, pescatunca, pusini. ya estás pensando, tiene que ser más rápido. Patricia 67. Eh, em, Soxtatunca, ¿cuánto me dijo? 67. Soxtatunca. Eh, em, Pacalconi. Ya, más rápido. Ángela Tobar 71. Pacailco Tunca Mayani. Ya, Blanca Fernández 83. Kimsakal Tunka Kimsani. Ya, Celeste Rosel 99. Yatunka, Tunka, Yatuncani. Eso. Elizabeth 103. Waranka No, que 103, Pataka 103. Kimsani. Waranka Kimsani. Guarancas 1000, pues 103 estoy diciendo. Pataka Kimsani. Ya, Oliki. Elisenda 220. Pataca, patunca. Ni. Hemos dicho múltiplos de 100, todo termina en ni, ¿no ve? ¿Cómo sería? Pataca, patuncani. Eso. Gregorio Efraín 321. Ya, soltamos Gregorio, no está. Helen Alanoca 413. Em, pu- Pusi Pataca. ¿Qué número me dijo? 413. Pusi Pataca Tuncani. No, ¿acaso dije 430? Dije 413. Kimsatunka Kimsani. Nada. Me está diciendo Kimsapat. 433, me está diciendo. 413. Ajá. ¿Cómo se dice 13? A ver, respóndeme 13. ¿Cómo se dice 13? Tunka Kimsani. Kimsatuncani. Kimsatun. Tunca Kimsani. Ese es 33. A ver, 13. Tunka Kinsani. Tunca Kimsani. Ah, ya. Entonces, ¿cómo sería 413? Pusi Pataka Pusi Kimsatunka. Pata. Tunka Kimsani. Ya, Pusi Pataka, Tunka, Kemsani, nada más. ¿Ya? ¿Vale que ya?
Helen Alanoca, 521. Ay, ay, ay. Pesca pataca, 531. 21. Kimsa pataca, No, patunca. 521. 521. Ay, pesca pataca, patunca mayani. Eso. Iris Maquera, 666. Iris Maquera. No está. Janet Angélica, 666. Sí. Naya Yatichiri. Sí, Janet Maquera. Ah, ah, Janet Mamani. Mm, Tan. ya, Mamani, entonces empezamos a ver. ¿Cuál el número? Lo siento. 666. Susta, Pataka, Sustatunka, Substani. ¿Ya? A ver, decir Sohta, Soh. Sohta. Ah, así tienes que Sohta. pronunciar. Ah, Vocal ok, Sohta. alófonos. ¿Ya? Gracias, Yatichiri. ¿Ya? Jenny Rosales, 711. Pacalco, pataca, tuncamayani. Eso, muy bien. Wira Ontoja, 880. Sería Quimsacalco, Pataca, Quimsacalcotunca. Ni. Eso, muy bien. Wally, que a alguien no le he preguntado. A mí, A ver, Gilata Gregorio, 999. Yatunka, Pataca, Yatunka, Tunca. ¿Qué número me dijo, profesor? 99. 999, ¿no? Sí, Ya. Yatunka, Pataca, Yatunka, Tunca, Yatunka, Yatuncani. ya. Ahí no te has pasado. Solamente era Yatunca, Pataca, Yatunca, Tunca, Yatuncani. ¿Ya? Está bien. Bien, profesor, gracias. ¿Alguien más no le he preguntado? A mí, Yatichiri. A ver, Ezequiel. 1011. A ver, 1011. Ma, Huaranca, ¿Ya? ¿Está ahí Tutan, también? Tuncamayani. Eso. Huaranca, Tuncamayani, Yatichiri. Eso, muy bien, muy bien. Vale, listo, entonces no se tiene que perder. Los números básicamente son conjugar nomás, ¿no ve? Entonces, con que sepan 1 al 10, van a poder hacer cualquier otro número, van a poder conjugar, ¿ya? Ahora, siempre me preguntan, por ejemplo, ¿cómo se dice el número cero, no? ¿Ya? Número cero. El número cero en realidad no existe, ¿ya? Algunos lo han dicho, lo han Caja de denominado, herramientas, ¿perdón? maletita. Ah, no, no era pregunta, ¿ya? ¿De qué? Algunos lo han denominado como chuza y otros lo han denominado como morocco, ¿ya? Morocco, ¿ya? Entonces, el número cero entendiéndose de esta forma. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo, por ejemplo, no?
Les he dicho en el Aymara no existe el cero, ¿no ve? No existe, ¿sí? En todo caso, en Aymara, digamos, porque los números son una representación formal nada más, ¿no ve? Entonces no existe en realidad, ¿no? Los números, ¿ya? En cualquier idioma, ¿no ve? No existe, ¿no? O sea, es una forma de representar los objetos, ¿no ve? Es decir, en relación a la cantidad, por eso se llama elemento formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, véndame, ¿no? Véndame pan, ¿no? Entonces, la señora va a decir, ¿cuánto, no? Ah, entonces necesito de esta representación. Entonces digo 10, ¿no? 10 panes. Ah, pero si yo no digo una cantidad, simplemente llego a una discusión, ¿no ve? Entonces los números es así. En Aymara es exactamente lo mismo. Solamente es una representación que sirve para poder eh, expresar cantidades, ¿no? De objetos, de elementos fácticos. Entonces vamos a decir lo siguiente. En Aymara, el cero no existe. Entonces, en Aymara, ¿existe o no existe? Eso es, ¿ya? Entonces, el cero, en todo caso, no existe, ¿ya? Ahora, algunos lo han llamado chusa. ¿Qué es chusa? Chusa significa vacío, ¿ya? Vacío. Entonces, al no existir, podría ser de alguna forma una interpretación, digamos, de lo que es el cero, ¿ya? Podría ser. Algunos lo han llamado moroco. Morocco es redondo, ¿ya? Entonces, obviamente se asemeja a un redondo, ¿no? Pero es medio ensanchado, ¿no? Entonces, no es Morocco como tal, ¿ya? Entonces, estos podrían servir como para poder expresar eh, el cero, ¿ya? En algún caso podría ser necesario, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de números, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir 732, 57020, ¿ya? Digamos, este es un número de celular, ¿correcto? Ahora, ¿cómo damos en español el número de celular? No decimos, pues, ¿no? 732357020. No decimos así, ¿no ve? Podemos decir 732, ¿no? 57020, ¿no ve? O podemos decir 73257020. Así decimos, ¿no ve? No decimos, pues, cero. En algún caso decimos cero, ¿sí? Entonces, igualito vamos a expresar en español, ¿ya? Entonces podemos decir así, ¿no? Pakaltun kimsani, patun pescani, pakaltunka, patunka. ¿Eh? ¿Listo? Ya he expresado los números sin necesidad de utilizar lo que es el cero. ¿Me dejo entender? O puedo decir, por ejemplo, aquí, puedo decir primero el 7 nada más, ¿no? Pues de tres números puedo decir, ¿no? 7, luego tengo 325, luego digo 7020, ¿no? Paqalqo, kimsapatak patunka pescani, paqalq waranqa patuncani, ¿no? Listo, ya he expresado lo que serían los números, ¿ya? Entonces, con esto quiero decir que en lo posible no se debe utilizar lo que es el número cero en Aymara. Entonces, no es necesario decir chusa o decir moroco, ¿ya? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta respecto a los números? Mm, Yeti Chiri, tengo una curiosidad, una pregunta. Eh, Dale, adelante. un ejemplo, un cientista que trabaja mucho con números negativos, incluso con aquellos que tiene que decir negativo para las temperaturas, ¿cómo le dicen los números negativos? Mm, no hay una forma de expresar negativamente los números en Aymara, ¿no? Y ese es un debate, ¿no? Constante, ¿no? Tal vez posiblemente había, pero simplemente ahora no se tiene, ¿no? El otro día estaba viendo ese debate, por ejemplo, por el día de lo que es los idiomas originarios, ¿no? Entonces se Mm, dice que, por ejemplo, el español, otros idiomas tienen más de 10.000 palabras, ¿no? Pero la Aymara apenas llega a los 3.000, ¿no? mm, Entonces, creo que tal vez se ha olvidado o simplemente no se ha desarrollado eso, ¿ya? Pero entiendo. interesante su pregunta, ¿ya? Vamos Mm, a ver, de alguna forma abordar eso. Gracias, Yeti Chiri.
igual tema de decimales, ¿no? Entonces es muy común el Sí. uso de los decimales. En Aymara simplemente tenemos números redondos, ¿no? Enteros. Ujú. Ahora Sí. podríamos expresar tal vez, por ejemplo, 1.5, ¿no? Pero 5 como la mitad, ¿no? Entonces mitad se dice chica, ¿no? Chica, ¿ya? Mm, Entonces maya chicani, ¿no? Pues, ni uno y bien. medio, ¿eh? Entonces esto podríamos expresar, pero digamos 1.7 tal vez ya no expresamos, ¿no? Maya pacalconi tal vez, pero ya no se entiende, ¿ya? Ejemplos, Entonces, ingenieros aymaras deben utilizar eso mucho más. sí, seguro, ¿ya? Ujú. Muy bien, eso en tema de números cardinales, ¿no? Ahora, números ordinales. Voy a explicar bien facilito, ¿ya? ¿Cuándo son números ordinales? ¿Alguien podría decir? Ordinales primero, segundo, tercero. Eso, muy bien. Números ordinales, entonces, ¿ya? Números ordinales. Ujú. Ahora, bien facilito, ¿ya? A los números cardinales que hemos visto, por ejemplo, maya, ¿no ve? Que sería igual uno, ¿no ve? A los números cardinales vamos a aumentar la terminación iri, ¿ya? Iri, ¿ya? Iri, iri. Esto cuando la vocal termine en vocal A, es decir, el número termine en vocal A o termine en vocal I. Ahora, vamos a aumentar uri cuando la vocal o el número termina en vocal U, ¿ya? Entonces, esto es la clave del éxito para que no se pierdan a la hora de conjugar. Entonces, por ejemplo, Maya, empezaremos por primero, ¿no? Maya, termina en vocal A, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se reemplaza? ¿Con qué se reemplaza? Iri, Iri, iri. Entonces, esto va a ser, ahora ya no es uno, sino es ¿qué número es? primero. Primero. Segundo sería paya, ¿no ve? Paya termina en vocal A. Entonces reemplazamos por el iri. Mayiri, mayiri. Entonces esto va a ser segundo. Kimsa igual termina en vocal A. Entonces reemplazamos por iri. ¿Ve? Iri. Iri, esto va a ser ahora tercero. ¿Sí? Cuarto, ¿no? Viene de pussy. Pussy termina en vocal I. Entonces reemplazamos por iri. Esto va a ser cuarto. Pesca. Ah, igual termina en vocal A. Entonces reemplazamos por iri. Ahora va a ser esto quinto. Pesqueri, quinto. Sohta, ¿no? Sohta termina en vocal A igual. Entonces igual reemplazamos por el iri. Sohtiri va a ser sexto. ¿Ya? Pacalco, ¿no? Ah, esto termina Ah, en vocal U. Entonces esto reemplazamos en uri. ¿Ve? Pacalcuri. Pacalcori va a ser séptimo, ¿no? Ahora, noveno o noveno. En este caso, nueve. Ah, no, pues nos falta octavo, ¿no? Kimsa calco, ¿no? Ah, entonces esto igual termina en U. Entonces reemplazamos en uri. Kimsa calcori, ¿no? Esto va a ser octavo, ¿sí? Noveno. Viene de ya tunca. Ah, esto termina en A. Entonces reemplazamos por iri. Esto va a ser noveno. Noveno. Décimo. Viene de 10. ¿Cómo se dice 10? Tunca. Termina en vocal A. Reemplazamos por iri. Entonces esto va a ser décimo. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería décimo primero? Mayiri. ¿Cómo? Tunka mayiri. Tunka Mayiri. ¿Por qué lo están contrayendo? A ver, una vez más, ¿cómo sería? Mayiri, 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 maya. ¿Cómo se dice 11? A ver.
Tunkamayani. 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 Entonces, ¿cuál reemplazamos? A ver. Tunkamayani. Tunkamayiri. Mayaniri. No hay que quitar nada, solamente la última vocal hay que cambiar. Eso hemos dicho, ¿no ve? Ah, sí. Entonces, esto sería 11º, ¿no ve? ¿Cómo sería, a ver, 12º? Tunkapayani. Y Tunka Niri. Payaniri. Tunkapayaniri. Eso, muy bien. 13º. Ah, Tunka Tunka Kin. sa Tunka Kimsaniri. Kimsaniri. Eso, muy bien. Si ha entendido números ordinales, ¿queda claro? Hisa. Sí. Entonces, simplemente la última vocal se va a cambiar por iri o por uri, dependiendo en qué vocal termine ese número. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, en este momento saben números naturales o cardinales y los números ordinales. Hasta cualquier número pueden escribir, ¿correcto? ¿Sí? Hisa. Sí. Muy bien. Van a practicar, ¿ya? Porque cuando no practican a veces se olvidan, ¿ya? Ahora vamos a hacer una pregunta. Pronombre interrogativo para preguntar cantidades es kauka, ¿no ve? Kauka, ¿ya? Esto significa ¿cuánto? ¿Ya? Kauka. Ahora vamos a preguntar, puede ser lo que sea, vamos a hacer para que sea fácil, con año, ¿ya? Año se dice mara, ¿ya? Entonces tenemos kauka, mara, ni, ta, sa. Estos son simplemente sufijos. Este sa es de la pregunta, ¿ya? O sea, aquí podemos agregar pronombre personal. Humaj, kauka, mara, ni, ta, sa, ¿no? Estoy diciendo, ¿tú cuántos años tienes? Ahora, esto es Mara, ¿no ve? Esto sería año, ¿no ve? Pero esto puedo reemplazar por lo que sea. Por ejemplo, ¿cómo se dice hermano? Hilata. Ah, ya, Gila o Gilata, ¿no ve? Entonces yo puedo decir Gila. Juma, Cauca, Gilanitas. Ahora estoy diciendo, ya no estoy diciendo cuántos años tienes, estoy diciendo cuántos hermanos tienes. Puedo decir, por ejemplo, cuántas hermanas, ¿no? Entonces, Cuyaca, ¿no? Cuyaca Nitasa, ¿no? ¿Ya? Puedo decir cuántas casas, casas es decir uta, ¿no? Cauca uta ni tasa, ¿no? A ver, quiero decir cuántos perros tienes. Perros se dice ano, ¿no? Cauca anu ni tasa, ¿no? Entonces simplemente vamos a reemplazar esta palabra, ¿ya? En este caso estamos empezando por Mara. Mara significa año. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisa. Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí como estamos con pronombre personal, vamos a responder también con pronombre personal. Entonces vamos a decir Nayaj, yo, ¿no ve? Nayaj, kimsatunka, kimsakalkoni. Ahora, Mara también, ¿no ve? Mara. Ahora, ni elisión vocálica aquí, ¿ya? Esto sería ta, igual. Mara, ni ta. Ahora, elisión vocálica. Y sufijo wa sirve para responder, ¿ya? Para poder afirmar. Entonces simplemente decimos ahora, Nayaj kimsatunka kimsakalkoni maranitua. ¿Eh? Si es que me está preguntando, Mar, aquí está Mara. ¿Eh? Pero si me está preguntando, por ejemplo, Cauca, Gila, Nitasa, ¿no? Nayaj, digo, Gila, Nitua, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente cuestión de cambiar aquello, ¿ya? ¿Se ha entendido? Hisa. Ya. Sí. Entonces, vamos a empezar a ver. Kuyaka Janet, Humaj, Kauka, Kuyaka Nitasa. Vaya. Naya. Kale. Eh,
Patunca. No, 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 no. ¿Mm? A ver, tienes que entender la pregunta. Te estoy diciendo, Humaj Cauca Culiacanitasa. Ah, acá, Culiacanitazo. Eh, no entendí la pregunta. Lo siento. ¿Cuántas hermanas? Culiaca, ¿qué Ah, significa? Hermana. hermanas. Eh, Naya Chusa. No tengo Ya, no, hermanas. no tienes hermanas, ¿sí? No. Ya, entonces vamos a responder aquí. No se dice chusa, ¿ya? Ah, lo siento. Simplemente cuando no se tiene, eso puede servir para cualquier pregunta. No tengo, ¿no ve? ¿Sí? No, no tengo. Entonces, no tengo se dice Haniu ut ki tuti. ¿Eh? Eso sería no tengo. Sirve para lo que sea, ¿ya? Para Ujú, cualquier pregunta, cuando quieras decir no tengo, es no, 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 Haniu ut ki tuti, ¿ya? Ahora ujú. yo te estoy preguntando cuántas hermanas tienes, ¿no ve? Sí. Entonces, ahí tendrías que ser la respuesta, no tengo hermana, ¿no ve? ¿Sí? Yo. Eso tendría que ser la respuesta. Ujú, sí. Entonces, ¿cómo digo eso? Eso se dice de la siguiente manera, ¿ya? Janeu kuya ka nikti. Ahora, simplemente esto es cuyaca, ¿no? Igual sirve para lo que sea, ¿no? Estos dos no nos va a Ujú, cambiar. Por ejemplo, yo quiero decir, no tengo casa. Hani utanikti, no tengo casa. No tengo gato, ¿no? Hani pisi nikti, no tengo gato, ¿no? Quiero decir, por ujú, ejemplo, no tengo abuelo, ¿no? Hani achilanikti, ¿eh? No quiero decir, no tengo, ¿qué podría ser? No tengo eh, lo que sea, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos esto, Claro. ¿ya? Esto sería una respuesta genérica, simplemente no tengo, esto ya especifica qué es lo que no tienes. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Anat Hanicha. Niukuyakaniki. Eso, esa sería la respuesta. ¿Ya? Ya, Gracias. Waliki Janet. Janet Angélica Aguilar. Askirukipan Kuyaka Janet. Ashurukupanaya tichiri. Kumaqta Oqajilanitasa. Mm, Otra vez me pregunta Yatichiri. Kumaqta Oqajilanitasa. Haniu nit, nikti. Ah, ok, Waliki. Kuyaka Patricia. Humaqta Oqawawanitasa. Nayaj, pa, wawa, wawanitua. Eso, Waliki, muy bien. Gilata Antonio. Tauqajilanitasa. Gilata Antonio, Tauqajilanitasa. No se escucha, Antonio. Cuyaca Blanca Fernández. Tauqa Cuyacanitasa. Aniut utkaniti. Ni No, no, en ut futuro me estás diciendo. ituti. Ah, ya. Por ejemplo, cuando ha dicho Haneu Utkaniti, eso es futuro, ¿ya? Entonces me está diciendo, no va a haber, me estás diciendo, ¿ya? Así como está escrito, sería la respuesta, ¿ya? El otro sería conjugado, ¿ya? ¿Ya? Hilata brok, tauqa hilanitasa. Mm, Nayak, Nayak Pescani. No, Nayak Pesca Gilanitua. Eso, ¿vale? Aquí. Celeste Rosel, tauqa kuyakanitasa. Haniu ut kituti.
Ok. Elizabeth, Tauqa Kuyakanitasa. Nayaj Maya Kuyakanitwa. Ya, está bien, pero recuerda, hemos dicho, cuando expresamos cantidades, el uno y el 2 se contraen. Entonces, en vez de decir maya, vas a decir ma. En vez de decir dos, vas a decir, en vez de decir paya, vas a decir, en este caso paya, vas a decir pa. ¿Me dejo entender? Kuyaka Elisenda, Kaukajilanitasa. Yatichiri Nayaja Kimsa Hilanitwa. Ya, Waliki. Ezequiel, Hilata, Kaukakuyakanitasa. Eh, Paya, Naya, Payanitwa. Ya. Paya Cuyaca Nitua. ¿Eh? Paya Cuyacanidwa. Eso. Gabriela Zapata, Cuyaca, Caucajilanitasa. Ya. Van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Ahora esto vamos a incorporar a nuestra conversación. A ver, ¿cómo sería nuestra conversación? A ver, vamos a decir, a ver, Cuyaca Huira un tojas, Kurukipan Cuyaca. Askiuru kipañete chiri. Kamisaki, Waliki. Kuman Sutimaj Kunasa. Um, What's your name? sí, Nayan Sutija Huira. Ah, Waliki, Tataman Sutipaj Kunasa. Em, ¿Cómo se decía yo? No, Nayan No, Suti, no, Tataman Sutipaj Kunas. Tatam. Tataman, perdón, Tata Han, Han Sutija Sutipaj, Fernando. Sí, Tata Han Sutija Fernando. Sutipaj, no Sutijaj. Ya. Sutipaj, no, Taukajilanitasa. perdón. Taukajilanitasa. Gila. Mm, no, Haniu Utkituti. Waliki, Hikisinkam Kuyakam. Ejikisinkama Atichiri. Ok, Walik, hasta ahí van a practicar, ¿ya? Entonces, esto tiene que dominar básicamente en la siguiente clase, ¿ya? Ukakam Hichoro, Jutiro Rikisñani, Pachoro Rikisñani el miércoles normal, ¿ya? Walik, Hikisinkam Takini. Kisinkama Ikisinkama yatichiri. Hikisinkam, Hikisinkama. Ikisinkama Yatichiri. Ikisinkamaya